Es probable que a usted, al igual que a mí, le haya pasado que después de dormir plácidamente nos levantamos diciendo, ¡ay, qué rico! ¿Cómo descansé, verdad? Pero no sé si también le ha pasado que en otras ocasiones, aunque duerme la misma cantidad de horas, siente que no aprovechó el sueño de la misma forma. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es dormir bien? ¿Realmente yo necesito las 8 horas que todo el mundo recomienda? ¿Se necesitan más o se necesitan menos? ¿Qué puedo hacer para tener un sueño reparador que me permita cargar baterías y enfrentarme al día siguiente? Está con nosotros hoy para comenzar esta conversación la doctora Liliana Estrada. Ella es especialista en medicina del sueño y viene para explicarnos en qué consiste esto de dormir bien. Recuerde que usted puede hacernos consultas, las que quiera, a través de la página de Facebook por escrito, y también puede grabar un video y nos lo envía al WhatsApp 6087-7777 para que la doctora le conteste. Un buen día, doctora. Gracias por acompañarnos y por esperarnos este rato. No, para nada. Gracias a ustedes, sí, por supuesto. ¿Qué es dormir bien, doctora? Porque insisto en esto de las 8 horas, ¿verdad? Que ha sido como una cantidad que todo mundo dice, bueno, es que necesitamos dormir mínimos 8 horas, pero yo no sé si esto es cierto, o necesitamos más o necesitamos menos. Bueno, en primer lugar, el dormir es un acto que es totalmente natural, tanto como comer y sentir hambre, o como sentir la necesidad de descansar porque estamos cansados. El dormir es una situación que se va a presentar en cualquier ser vivo, ¿verdad? Como una necesidad de reparación, de descanso. El problema es que a veces dejamos de ver este tema de dormir como algo totalmente natural. Sí, es más, hay gente que dice que es una pérdida de tiempo. Exactamente. En algunos casos. En algunos casos, algunas personas, sobre todo aquellas que no tienen nunca ningún problema para dormir, van a sentir que dormir es pérdida de tiempo porque más bien es una pérdida en cuanto a su tiempo productivo. Exacto. Pero para aquellas personas que han tenido durante la vida diferentes momentos con dificultades con el sueño ya llega a ser algo que no es tan placentero y que no es algo que simplemente se da natural. Por ejemplo, tanto así que todas las personas, el 90% de la población mundial ha tenido algún problema de sueño en algún momento, en alguna situación especial. Y es tanto así que hay un nombre para esto, ¿verdad? Que es lo que comúnmente llamaríamos el insomnio, para esa dificultad para conciliar el sueño y mantenerse dormidos a lo largo de la noche. Entonces, cuando hemos tenido dificultades, este tema del sueño deja de ser algo tan natural como simplemente me siento cansado y me acuesto y me voy a dormir, a convertirse en todo un tema para la persona de preocupación, de angustia y de una sensación displacentera. O sea, ya no vemos el dormir tan bonito como lo vería cualquier otro, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy importante porque el dormir bien nunca vamos a poder determinar con franqueza, ¿verdad? Si dormimos bien todos los días o no. ¿Por qué? Porque todas las noches son diferentes. Así como todas las noches comemos diferente, todos los días hacemos ejercicio diferente, de la misma forma, el sueño, que va a depender de muchos factores, de lo que hemos vivido durante el día, de nuestras emociones, de los alimentos que hemos consumido, de las bebidas que hemos consumido, del ejercicio que hemos hecho, del exceso de trabajo o no. Entonces, al final, el sueño depende de múltiples factores y, por lo tanto, el sueño nunca va a ser el mismo noche a noche. Y eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? El hecho de que hoy haya dormido bien no significa que la siguiente noche vaya a tener exactamente la misma sensación de descanso o de un sueño totalmente continuo, ni va a significar que entonces yo vaya a despertar al día siguiente totalmente reparada, ¿verdad? Porque el sueño va a cambiar día a día. Pero sí sabemos y sí estamos claros en que el sueño es necesario y que cumple una función reparadora fundamental, ¿verdad? Sobre todo retomando la idea de mucha gente de verdad que piensa que dormir es perder el tiempo porque están dejando de ser productivos. ¿Cuál es la función del sueño? ¿En qué nos ayuda? Ok, la función del sueño aún sigue en estudio. Estoy hablando de años que tenemos de estar estudiando el sueño y aún seguimos verificando por esas funciones. Sin embargo, de las funciones más importantes que se les atribuye es que cuando se duerme, es como que si entráramos en un estado de apagado parcial. El cerebro se va a regenerar, las neuronas van a reestructurar su función, los neurotransmisores, que son sustancias químicas que tenemos en el cerebro, se vuelven a regular en cantidad y en producción. La síntesis proteica, que no se da solo a nivel del cerebro, sino en todos los procesos de reparación corporal.
O sea, sabemos que las células, muchas de ellas, tienden a tener una muerte programada o sencillamente una célula se daña y tiene que ser recambiada. Todos estos procesos se van a dar en parte con gran ayuda de la hormona del crecimiento, que es una hormona que se libera durante el sueño. Entonces, sabemos ya que el sueño tiene también una función que es reparadora, que es reconstructiva, que va a producir síntesis de proteínas para producir tejidos nuevos y regenerar tejidos. También en la función inmunológica es muy importante, un sistema inmunológico que no ha descansado, que no tiene un buen efecto de reparación, es un sistema inmunológico que empieza a fallar, se torna lento, tenemos una menor protección ante enfermedades virales, bacterianas, por hongos e incluso tumorales. Entonces podemos ver que un cerebro que no duerme definitivamente, eso desde el punto de vista, digamos que muy metabólico y físico. Y desde el punto de vista mental, un paciente que no duerme empieza a tener síntomas de depresión, de irritabilidad, incrementa el riesgo de accidentes laborales, de errores en el trabajo y en su productividad, disminuye su memoria, su capacidad de concentración. Entonces podemos ver cómo el dormir mal, sobre todo crónicamente, hablamos de alguien que duerme mal o pocas horas durante un periodo prolongado, pues empezamos a ver este tipo de efectos y además el desarrollo de enfermedades metabólicas importantísimas como la obesidad, que está íntimamente relacionado con las pocas horas de sueño y el mal dormir, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿verdad? Que juntas van a aumentar el riesgo cardiovascular en todo ser humano. Sí, como vemos, no es una cosa que hay que tomar con ligereza, ¿verdad? Porque también está la gente que no le pone importancia a eso. Ahora, volvamos a la cantidad, doctora. ¿Cuántas horas necesitamos realmente para descansar? ¿O eso es muy relativo? Va a depender de la edad, y además metemos a todas las personas como en un cajón y tenemos que entender que hay diferencias interindividuales en las personas. Pero, por ejemplo, un bebé recién nacido, ¿verdad? Va a necesitar un promedio de 17 horas al día y sabemos que es un sueño que tiende a ser con múltiples fases, o sea, hacen muchos momentos de sueño en el día y además momentos de vigilia. Ahí vemos cómo todavía ese patrón de dormir continuo durante X cantidad de horas todavía no está establecido, ¿verdad? Luego entramos, por ejemplo, a la edad preescolar, en donde los niños necesitan dormir aproximadamente 13 horas en promedio, uniendo tanto sueño nocturno, como horas de siesta, que en promedio hacen 2 siestas, una matutina y una en la tarde, y esta siesta de la mañana va empezando a desaparecer conforme va creciendo el niño y posteriormente queda solo la siesta ya de la tarde. Cuando ya el niño entra en una edad, aún entre preescolar y escolar, en inicios de los años de escuela, ya esta siesta de la tarde, esta siesta vespertina va desapareciendo para convertirse únicamente en un sueño unifásico, o sea, un sueño que se va a dar de la noche a la mañana al despertar. Y los niños ya en edad escolar van a ocupar aproximadamente 10 horas, ¿verdad? También quiero traer a colación aquí el fin no es preocupar a las madres que ven a sus niños dormir menos de estas horas. Hay algunas condiciones en los niños que pueden provocar que duerman menos. Por ejemplo, se sabe que niños con trastorno del espectro autista van a tender a dormir menos horas y el sueño va a tender a ser más discontinuo. Por otro lado, los niños que a futuro se les va a notar una alta capacidad intelectual, tal vez un poco más arriba del promedio normal, son niños también que ocupan dormir menos y que tienen un sueño como más ligero, tienden a tener un sueño con más despertares a lo largo de la noche, un sueño menos estructurado. Son también aspectos que tienden a ser normales en algunos niños, ¿verdad? Y debemos también tomar en cuenta que a veces los tenemos muy estimulados. O sea, niños que vienen de la escuela y además van a muchas actividades extracurriculares, son niños también que pueden a veces llegar a la casa con un hiperestímulo y tener más dificultades para dormirse a la hora en que queremos que se duerman específicamente. Entonces hay que tomar estos factores en cuenta porque también son variables que entran a jugar un poco en este tiempo total de sueño de los niños escolares. En el adolescente, el tiempo de sueño debería ser en promedio 9 horas.
Pero en el adolescente tenemos ya otros factores. Los cambios hormonales que se empiezan a dar van a provocar que haya dificultades para iniciar el sueño por un tiempo transitorio. Y además empezamos a tener conductas que a veces son inadecuadas, sin que el adolescente sepa que está haciendo algo mal, tiende a estar en el cuarto más tiempo, lo considera su cueva, su espacio personal. Entonces empezamos ya a tener conductas de permanecer excesivo tiempo en el dormitorio y esto tiende a provocar que luego tengan más problemas para dormir. O se quedan jugando videojuegos hasta tarde, o se quedan leyendo y oyendo música y van teniendo ya cambios en los patrones de sueño. Entonces es muy común que en el adolescente se metan estos factores también, que son muy modificables, pero que a veces requieren cierta atención. Adultos de la edad de nosotros, entre los 20 y los 55, 60 años, debemos dormir en promedio unas 8 horas, contemplando que muchas veces este tiempo se ve reducido. A veces decimos, no, es que yo duermo poco. No necesariamente. También tenemos que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad que cada vez es más productiva, estamos cada vez más obligados a trabajar más tiempo para lograr adquirir cosas que nuestra economía a veces no puede lograr con solo un trabajo. Y además estamos tendientes a ser súper profesionales, a crecer mucho profesionalmente, y esto conlleva a que tenemos que académicamente lograr cosas cada vez mayores, y además tenemos que dar mucho en el trabajo, porque si damos poco, porque nos queremos ir a dormir temprano, parecemos vagabundos, ¿verdad? Entonces, todo ese montón de factores hacen que tendamos a pensar que dormimos poco, pero hay que ver si lo que nos hace dormir poco es que tenemos múltiples cosas que nos quitan ese tiempo para descansar. Bueno, y la otra cosa es que, aunque digamos, yo necesito 6 horas para dormir, no necesito 8, con 6 me siento totalmente descansado, si realmente estoy descansado, ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo supongo, pero otra cosa es lo que puede estar pasando a nivel interno en mi cuerpo. Exacto, y son cosas que no necesariamente vamos a descubrir. Que se manifiestan al día siguiente. Podemos perfectamente aprender a tolerar un cansancio leve, una tendencia a estar desconcentrados leve y no verlo anormal. Pero las secuelas que va a tener esto a largo plazo, con un tiempo total de sueño corto, que tienda ya a quedarse como un patrón, sí podemos ya ver manifestaciones cardiometabólicas a futuro. El adulto mayor va a dormir aproximadamente entre 6:30 a 7 horas. Necesita un poquito menos. Sí, el adulto mayor va a tener una disminución en una fase de sueño que es el N3, que es el sueño, que es parte del sueño profundo. Entonces van a dormir más superficialmente, por lo tanto van a tener más despertares. Y por otro lado, pueden tener sensación de cansancio a lo largo del día, hacer siestas cortas que al final también perjudican o se comen parte de las horas que vamos a dormir en la noche. Entonces, estas son parte de los aspectos que ocurren en el adulto mayor, que debemos aprender también a controlar, porque a veces no es nada más que tiene sueño durante el día, sino que hay que ver si parte de los fármacos o medicamentos que toma para otras patologías tiende a provocarle más somnolencia durante el día. O a veces son adultos mayores que están solitos en la casa, que tienen poco estímulo y lo que tienden es a dormir excesivo tiempo durante el día, y eso afecta las horas de sueño nocturno. Doctora, hay personas que se obsesionan con el sueño o con el buen dormir. De hecho, estábamos leyendo que incluso hay hasta un término ya, ortosomnia, es la obsesión por dormir bien. Es curioso porque dice el texto que justamente esta obsesión por dormir bien más bien perjudica el descanso de estas personas, porque pasan tan pendientes de que tienen que dormir bien, es correcto, que no duermen bien y no descansan. Es correcto. Esto de la ortosomnia yo creo que ha venido a ser parte de un tema de nuevas generaciones por tener una salud excesivamente perfecta. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que esto es algo que tiene sus medible, además, medible, porque ahora todo es medible. Ajá. Y yo creo que hay aspectos que son muy positivos, ¿verdad? Yo soy súper feliz cuando por alguna razón tengo que salir de Costa Rica y estoy en un país donde en cualquier esquina hay gente fumando. Yo de verdad que siento que Costa Rica es uno de los pocos países que ha logrado en muy poco tiempo llegar a un estilo de vida muy saludable y a nivel poblacional, o sea, a nivel general. Entonces creo que parte de lo que viene
en nuestro país es esa cultura de vivir mejor, de tener una salud mucho más adecuada, de hacer más ejercicio, de tener una vida más balanceada, y entre ello ha entrado también este tema de dormir mejor. O sea, ha habido todo un proceso de concientización que es súper positivo para mi criterio, en donde le estamos dando importancia a esas horas de descanso que debemos tener obligatorias para poder vivir bien a largo y a corto plazo. Pero con esto también ha venido este tema de obsesionarnos, sobre todo algunas personas que tienden a medir el sueño, como decís, ¿verdad? Y se usan a veces incluso variables que no son adecuadas para medir, y confiamos 100% y a ojos cerrados en esto. Vieras que a mi consulta me llegan pacientes que me dicen, doctora, estas son mis estadísticas de sueño y estoy súper preocupado porque según esto yo duermo solo 5 horas y solo duermo 1 hora en sueño profundo. Claro, vean, estamos hablando de todas estas aplicaciones que hay ahora en los teléfonos celulares y en los relojes inteligentes. En los smartphones, sí. ¿Verdad? O sea, dormimos con el reloj y entonces el reloj nos monitorea. Exacto. Y claro, y al día siguiente yo veo ¿verdad? La evaluación que me hace el aparato, y entonces puede ser que, en primer lugar, yo no sé qué variables toma en cuenta este aparato para medir si yo dormí bien o dormí mal. Y segundo, no sé si yo sé interpretar esa información que me están dando. Entonces, esto es parte de esa obsesión. Claro, cuando querés verlo todos los días y haces cambios en tu vida diaria. Por eso. A razón de las estadísticas que estás leyendo en el celular, ¿verdad? O lo que te arrojan los resultados de estas aplicaciones, ahí es donde se convierte en una obsesión, ¿verdad? Y voy a aclarar lo otro que estabas diciendo. ¿Qué variables toman muchos de estos softwares? Bueno, en primer lugar, hay una gran cantidad de apps o de aplicaciones que son para esto, o sea, sin número. Pero hace poco salió una evaluación específica de 4 que son las más importantes. Entonces, vamos a aclarar que primero, para yo poder saber a qué fase de sueño entra un paciente, solo lo puedo ver viendo el cerebro del paciente, analizando las ondas cerebrales de sueño para poder saber si entró, si está despierto, si está en fases superficiales o entró a sueño profundo. Sin embargo, estas aplicaciones hacen este tipo de análisis únicamente basándose en acelerómetros o en la frecuencia cardíaca. Por eso se ponen el reloj que tiene, ¿verdad?, un sensor para frecuencia cardíaca. Entonces asumen que cuando la frecuencia cardíaca se aumenta, eso porque el paciente está despierto o porque entró en sueño profundo. Pero eso no lo podemos decir siempre. Una persona que está en una pesadilla puede acelerar la frecuencia cardíaca. Una persona que está con una apnea del sueño, ahogándose en ese momento, va a acelerar frecuencia cardíaca también. Entonces, no podemos decir que ese paciente que está con la frecuencia cardíaca elevada, porque eso arrojó el teléfono, es porque está durmiendo en sueño profundo, muy por lo contrario. Por otro lado, a lo largo de la noche hacemos cambios de posición, ¿verdad?, constantemente por cualquier razón, y no puede tomar el software eso como que si el paciente estuviera despierto y lo toma así, como que está en sueño superficial o como que está despierto. Entonces podemos ver cómo se puede dar una sobreestimación de un estado de despierto que no es el real, o se puede dar una subestimación del tiempo de sueño profundo y de horas de sueño totales. Doctora, ¿y entonces usted qué recomienda? ¿No hacerles tantos casos a esos aparatos o hay algunas aplicaciones que sean mejor que otras? Hay algunas aplicaciones mejor que otras, pero en realidad ninguna va a determinar con exactitud en qué fases de sueño estamos ingresando, porque ninguna hasta el momento mide ondas cerebrales. ¿Ok? Eso es la primera aclaración que quiero hacer. Hay algunas apps que tienden a ser muy positivas porque son de música de relajación o porque tienden a indicarle al paciente, por ejemplo, cuáles serían buenos hábitos de sueño. El paciente va haciendo anotaciones diarias de qué hizo la noche anterior antes de dormir y la app le puede indicar, por ejemplo, si lo que hizo es correcto o esta noche puede, en lugar de escuchar música rock, hacer una lectura sobre un tema determinado. Entonces, este tipo de aplicaciones son más positivas porque lo que tienden es a bajar las revoluciones, ¿verdad?, nuestro estado de activación para lograr un mejor descanso. Pero sí es muy difícil decir que estas aplicaciones que miden las estadísticas de sueño sean 100% veraces. Por otro lado, hay otras aplicaciones que sí son como grabadores,
que sí nos pueden indicar cuánto estamos roncando, pero porque tienen un micrófono que graba el ronquido. Entonces, estas aplicaciones para nosotros como somnólogos son más importantes. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo saber si a lo largo de toda la noche hay una grabación de un sonido de ronquido permanente o si solo lo hizo cuando estaba en una posición lateral, durmiendo de lado, o si estaba boca arriba. Eso para nosotros es más válido que estas estadísticas de sueño. El récord que le llevan los pacientes. Así es. Entonces, esto lo que genera es una sobrepreocupación. La persona se preocupa, se da cuenta que está durmiendo muy pocas horas, se da cuenta además que está durmiendo con un sueño de muy mala calidad, sobreestiman los despertares que tienen y el sueño superficial, entonces llegan súper angustiados a la consulta. Claro, vea, le pregunta Alberto Brenes por Facebook que si para dormir bien, ¿cómo afectan los aparatos electrónicos que están cerca de la cama? Ok. Bueno, en primer lugar, hay estudios que se asocian a las ondas, ¿verdad?, lanzadas por este tipo de dispositivos, que sí tienden a provocar una tendencia a mayor alerta en el paciente. Por otro lado, el solo hecho de que vibre el celular porque entró un mensaje de texto o porque entró WhatsApp, ya solo eso hace que si estamos en sueño, por ejemplo, en una fase de sueño que aún es superficial, pero que ya el cerebro está ingresando a sueño más profundo, estos sonidos van a tender a sacar al paciente de nuevo a sueño superficial. Entonces, no es solo el hecho de, no, es que yo no veo los mensajes, sino que también tenemos que tomar en cuenta que no se oiga ni siquiera la vibración o el timbre del sonido del dispositivo. Y lo otro es que definitivamente a nivel comportamental, o sea, a nivel del comportamiento, si yo oigo que me entran 5 mensajes, ¿cuál es mi tendencia? Y sí, a revisar. A revisar a ver si está pasando algo. Ahora, ¿usted recomienda tele o no tele en el cuarto? Yo no recomiendo tele en el cuarto nunca. Ok, pero aquí empiezo a luchar contra una cuestión muy cultural. En Costa Rica, la mayoría de casas donde entras hay un televisor en el dormitorio, ¿verdad? Porque lo usamos como para arrullarnos. Lo último que hacemos es la chupeta dormilona, ¿verdad? Entonces, es lo que hacemos lo último que hacemos normalmente en Costa Rica. No hablo de la población en general, hay personas con excelentes hábitos de sueño, pero la mayoría vemos televisión antes de dormir y yo no me escapo de esos, ¿verdad? O sea, a veces... ¿Tiene tele en el cuarto? Pues sí, tengo tele en el cuarto, pero sí tratamos, o sea, yo antes de dormir, por ejemplo, lo primero que hago es apagar el televisor y yo ya trato de ingresar a mi sueño sin que haya ninguna luz. Es que hay gente que lo programa, ¿verdad? Con sleep. Exactamente, para que se duerma y luego el televisor se apaga. Pero hay gente que se duerme viendo el televisor. Bueno, es mucho mejor que pongan la aplicación de esto en el televisor para que se apague en 20 minutos a las personas que pasan con el tele encendido durante la noche, porque esa luz generada por el televisor sí nos va a generar muchos despertares y máxime si también lo dejamos con el audio encendido, entonces el sonido también nos va a despertar. Ok, vea, Samantha desde Alajuelita nos tiene una pregunta en video. Ajá. Vamos a colocarle, doctora. Buenos días, mi nombre es Samantha, lo sintonizo desde Alajuelita. Mi consulta es la siguiente, doctora, yo soy una persona epiléptica desde pequeña y a mí me mandan a dormir en las tardes y en las noches. Yo logro dormir de 11:30 de la noche en adelante. Muchas veces se me interrumpe el sueño y ya no puedo dormir más y amanezco muy agotada y con mucho dolor de cabeza en la parte de atrás. ¿Qué podría hacer yo para poder consolidar el sueño que me recomiendan? Gracias. Gracias a usted. Es muy interesante esa pregunta porque el paciente con epilepsia, si no duerme bien, va a tener más crisis. Ok, va a disparar más crisis. En esos casos es fundamental. Es fundamental un buen descanso, ¿verdad? Y además una buena cantidad de horas de sueño. Aquí hay que tomar en cuenta varios factores. Algunos medicamentos que usamos, no solo para la epilepsia, hablo de medicamentos que se usan para muchas otras patologías, pueden tender a provocarnos un mal dormir, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a leer qué produce el medicamento en el cuerpo despierto, ¿verdad? Taquicardia, dolor, etcétera, pero a veces no vemos lo que pueden producir en sueño y pueden desestructurar el sueño en algunos casos y provocarnos un mal dormir. Ahora, hay que tomar en cuenta también que si ella duerme en el día, ahí está gastando unas horitas de sueño, por lo tanto, las horas de sueño nocturnas no van a consolidarse de la mejor forma ni va a tener un sueño tan largo como lo tendría si no hace la siesta durante el día. Entonces, cuando uno tiene pacientes que no logran consolidar bien el sueño nocturno, lo primero que exploramos es si está durmiendo en el día.
Y muchos medicamentos para la epilepsia pueden generar cierta sedación, cierta somnolencia, que obliga también a que el paciente haga siestas durante el día. Entonces ahí habría que ver, ¿verdad?, cómo tiene el patrón de sueño para tratar. Variables. Hay muchas variables. Jessica Jiménez quiere saber si el consumo de melatonina, de la cual ya hemos hablado en otros programas, es recomendable, si ayuda a conciliar el sueño y es un sueño reparador y a poder completar el ciclo del sueño. Ok. Bueno, hablemos de la melatonina como producto en general, porque hay muchas marcas y dependiendo de las marcas también van a haber muchas variables, pero la melatonina se vende como un producto para dormir, para el insomnio, y eso no debería ser así. La melatonina es un producto que se utiliza para sincronizar ritmos de sueño y vigilia. O sea, las personas que, por ejemplo, trabajan en turnos nocturnos y tienen que llegar durante el día a dormir, la melatonina es un buen medicamento para esto. O pacientes, por ejemplo, que vienen llegando al país de otro continente y vienen con un horario totalmente alterado. Entonces la melatonina sí logra tratar de sincronizar de nuevo nuestro reloj biológico, pero en realidad no es un medicamento que deberíamos utilizar para el insomnio. Tiende a disminuir el tiempo en que la gente pasa despierta. O sea, si yo tengo dificultad para quedarme dormida, la melatonina a veces es un producto que tiende a ser natural y que me ayuda a conciliar el sueño más fácil. Pero en realidad no se ha visto que ni dosis altas ni bajas de melatonina logren mejorar la continuidad del sueño o aumentar las horas de sueño. Doctora, ¿y hay algún efecto que pueda causar, algún efecto adverso, me refiero, el uso prolongado de melatonina? Sí, bueno, no se sabe todavía. O sea, hay estudios con dosis altas de melatonina. Sin embargo, podemos decir que la melatonina no se viene comercializando hasta hace aproximadamente 10 años. Entonces, muchos de los estudios que hay todavía no cuentan con el tiempo suficiente para saber qué efectos van a producir a largo plazo. No se sabe si incluso disminuye la producción mía endógena a nivel cerebral de melatonina porque la estoy recibiendo de afuera. Claro. Entonces debería utilizarse de forma restringida. Con cuidadito. Y bajo indicación médica. Ok, eso es importantísimo. Vea, Vicky Espinosa dice, yo tengo muchos días de no dormir bien, es como si mi cerebro siguiera trabajando, es frustrante porque yo no descanso, mi cerebro no deja de pensar. ¿Qué puedo hacer? Y yo conozco mucha gente que se acuesta y sigue dándole vuelta a las cosas del día o a lo que tiene que hacer el día siguiente, y eso definitivamente reduce la calidad del sueño. Por supuesto, y no es un problema del sueño. Entonces, es un reflejo en el sueño de lo que estamos viviendo en el día, ¿verdad? Normalmente el estrés excesivo, la ansiedad, la hiperpreocupación por cosas que no hemos resuelto, el hecho de que seamos personas muy activas laboralmente, académicamente, que no paramos, tendemos a tener este trastorno con esta dificultad para bajar y lograr conciliar. Para poder dormir tiene que predominar el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación. Si yo no estoy relajado porque estoy todo el día dándole vuelta a cosas o a ciertos factores de mi vida o a situaciones, perfectamente puede ocurrir esto. Entonces no se da esa inducción fácil del sueño porque no estoy relajado, o tienden a haber múltiples despertares a lo largo de la noche y es esa típica sensación de que no paramos. Ahora, hay métodos para tratar de que esto no ocurra, ¿verdad? Métodos, ¿qué les puedo hablar? Métodos de meditación, de yoga, de hipnosis, de autohipnosis, etcétera. Sí, que tienden a reducirnos un poco, pero así como aprendimos a estar acelerados, hay que volver a aprender a desacelerarnos. Okay. No se puede, normalmente no lo logramos solos. Una persona que sueña mucho, descansa menos. Sí, sí, porque estamos hablando de una etapa de sueño que tiende a entrometerse en otras fases en donde no deberíamos soñar tanto. Si los sueños son sueños bonitos y relajantes, es lindísimo soñar, pero si son sueños que a nosotros nos producen preocupación, estrés, etcétera, vamos a amanecer muy, muy cansados. Ahora, pero uno no puede controlar eso, ¿verdad? O sea, uno no puede controlar ni qué sueña, ni si sueño o no sueño, ¿o sí? No se puede controlar regularmente, pero hay cosas a las que hay que ponerle atención. Por ejemplo, una persona que dormía bien y luego empieza a tener múltiples ensoñaciones, ahí el estrés es súper importante, es una variable que tiende a estar siempre en estos pacientes. El síndrome de estrés postrauma, situaciones que nos han afectado mucho emocionalmente, que se dieron de forma abrupta o aguda y que no hemos podido resolver.
La depresión tiende a producir muchas ensoñaciones. Algunos medicamentos, incluso que usamos para la depresión, pueden producir muchos sueños a lo largo de la noche. Entonces, de igual forma, como que hay que ver el caso individualmente y saber qué puede estarle ocasionando a esa persona esa cantidad de ensoñaciones o de sueños que hacen que al final amanezca muy cansado. Incluso la apnea del sueño o el roncar pueden provocarle al paciente múltiples ensoñaciones y ese mal descanso. Perfecto. Bueno, para terminar, vamos a colocarles una pantalla con sugerencias, algunos de los consejos que la doctora nos da para mejorar la calidad del sueño. Y ya algunas de las cosas las hemos considerado nosotros aquí, dormitorio con condiciones adecuadas para dormir. ¿Eso qué significa? A veces el dormitorio es poco ventilado, muy frío, muy caliente o tiene entradas de luz que van a afectar nuestra calidad de sueño. Ok. Mantenga horarios para acostarse y levantarse bastante estructurados. Exacto. ¿Siempre la misma hora? Pues a diferencia tal vez de media hora no hay problema, pero a veces las personas tendemos a hacer múltiples cambios de horario incluso en una misma semana, ya sea por la parte académica o laboral por el trabajo o social, porque sí, queremos salir, llegar tarde, hacemos muchos cambios y sobre todo nos levantamos tarde al día siguiente para recuperar y eso ya va afectando. Ese es otro gran tema, ¿verdad? La gente que por trabajo tiene horarios diferentes. Horarios alternos. O sea, gente que trabaja 5 días de noche y 5 días en la tarde, 5 días en la mañana. Esa gente, qué pecadito. Tiene una alteración del ritmo circadiano. Sí, ok. No coma alimentos a altas horas de la noche, no comer absolutamente nada. Pues ahí vamos a entrar ahí en un temita, o sea, no puedo comer muy copiosamente, o sea, muy abundantemente antes de dormir, pero tampoco puede dormir el que se acuesta con hambre. Sí, claro, porque uno siente ahí el estómago. Esa sensación de hambre, sí. Entonces, es importante esto. Ok, si algo le preocupa, resuélvalo. Exacto, o sea... A veces no se puede, doctora. A veces no se puede, pero a veces tenemos que ocuparnos de las cosas que nos están preocupando y resolverlas para poder volver a dormir. Ahí hablamos de trastornos del sueño que tienden a ser como insomnios transitorios por preocupaciones que tenemos momentáneas. Después se nos resuelve la situación y empezamos a dormir sin dificultad. Bueno, evite pensar demasiado, es ahí, no hace nada ahí, evite pensar demasiado, no se obligue a dormir, que esto es terrible, vea, yo cuando trabajaba en Telenoticias me pasaba lo siguiente, tenía 3 días de descanso y el día siguiente, antes de volver a entrar, porque me levantaba a las 3 de la madrugada, y entonces eran las 11 de la noche y yo sabía que ya tenía 3 horas de que tenía que estar dormido y no podía. Exacto. Y entonces uno entra en un estado de tensión, ¿verdad? Porque ya me tengo que dormir, porque ya me tengo que levantar. Que espantarse el sueño, es peor. Más bien, sí. Sí, a eso se refiere usted con no obligarse a dormir. Exacto. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Todavía en ese caso lo que tenías era un shift work, ¿verdad? Que es un cambio alterno en la jornada laboral, que es muy frecuente que se den insomnios de ese tipo. Pero también, por ejemplo, en personas que siempre tienen dificultades para irse a la cama porque sienten que no van a poder dormir, a veces más bien se van más temprano para obligarse a dormir más temprano. Y esto lo único que hace es incrementar la angustia. En niños, a veces decimos, ok, ocupo que esté dormido a las 7 y a veces el niño pasa viendo para el techo 1 hora y media y esto lo único que va generando es condicionándolo a tener insomnio a futuro. Entonces, ahí es donde yo digo, no podemos obligarnos a dormir, el cerebro va a tender a sentir somnolencia en algún momento y ese obligarme lo único que me va a generar es angustia y tensión. Perfecto. Doctora, muy interesante, muchas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, Liliana Estrada es especialista en medicina del sueño y sus números son 8686-8625 y el 2522-1000, la extensión 6084. Es correcto. Bueno, pura vida. Como siempre, muchas gracias. No, un placer. Y súper feliz de estar aquí con ustedes. Felices nosotros.